Hola a todos, me da mucho gusto poderlos saludar nuevamente, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, lunes 8 de junio, vamos a continuar con nuestra clase de matemática y el día de hoy vamos a iniciar con nuestro tema que es la regla de 3 simple. Veamos entonces acá. Estamos en la página número 100 de su libro de texto. Entonces, comencemos. Nos dice regla de 3 simple. Las proporciones son la base de la regla de 3. La regla de 3 simple permite establecer el vínculo de proporcionalidad entre dos términos que se conocen, A y B, y a partir del conocimiento de un tercer término C, determinar el valor del cuarto X. En este caso X representa el término que nosotros desconocemos. Tenemos acá entonces, dice, analiza y resuelve la situación. Fernanda compra 4 naranjas por 5 quetzales. ¿Cuál es el valor de 32 naranjas si se mantiene el mismo precio? A mayor cantidad de naranjas por comprar, mayor cantidad de dinero por pagar, por lo tanto es directamente proporcional. Vean acá, esto es bien importante, cuando nosotros hablamos de que si es directamente proporcional se refiere a de que si uno de sus términos sube, el otro automáticamente tiene que hacer lo mismo. Si una magnitud aumenta, la otra tiene que tener la misma característica, aumentar. Ahora, si una magnitud disminuye, la otra también debe de disminuir. Eso se refiere cuando hablamos de directamente proporcional. Entonces tenemos acá naranjas, precio, las dos magnitudes. Nos dice acá 4 naranjas, el precio de 5 quetzales, y por 32 naranjas el precio que no conocemos. Tenemos acá entonces expresado como proporciones 4 es a 5 como 32 es a X, o también las expresamos de esta forma, 4 es a 5 como 32 es a X. Muy bien, entonces nos quedaría de la siguiente manera. Tendríamos acá 160 dividido 4, eso nos va a dar 40. Por lo tanto, la respuesta sería el precio de 32 naranjas va a ser de 40 quetzales. Ahí tendríamos entonces la solución de este pequeño ejercicio. Muy bien, continuamos. Entonces tenemos acá la regla de 3. Consiste en encontrar el cuarto término de una proporción, de la que solo se conocen 3 términos, es decir, calcular el valor de un medio o un extremo desconocido en una proporción aplicando la propiedad fundamental de las proporciones. Producto de extremos igual al producto de medios. Lee y analiza los siguientes ejemplos. Nos dice acá, tenemos los primeros ejemplos de la regla de 3. Si 8 obreros realizan un trabajo en 24 días, ¿en cuántos días harán el mismo trabajo 2 obreros? Análisis. Proporcionalidad inversa, por lo que se invierte una razón. Muy bien. Antes de explicar esto como tal, vamos a ver un poco más acerca de lo que se refiere la proporcionalidad inversa y la proporcionalidad directa. Muy bien, para eso vamos a resolver esta tabla que está en la página 101. Analice y complete la tabla con ejemplos de proporcionalidad. Veamos acá, nos dice distancia que recorre un automóvil y la cantidad de gasolina que consume. Veamos acá este primer ejemplo. Entonces, aquí tenemos que hacer el siguiente análisis. Si la distancia que recorre un automóvil aumenta, entonces la cantidad de gasolina también va a aumentar en consumo. Si ustedes recorren mayor distancia en un automóvil, la cantidad de gasolina que éste va a consumir también será mayor. Entonces, esta sería una proporcionalidad directa. ¿Esto por qué? Porque ambas están aumentando. Por ejemplo, si disminuyéramos la distancia que vamos a recorrer en el automóvil, también la cantidad de gasolina va a reducirse porque no vamos a gastar lo mismo. Entonces, si uno aumenta, la otra también. Y si una disminuye, la otra también. A eso se refiere una proporcionalidad directa, cuando las magnitudes aumentan o disminuyen simultáneamente. Entonces acá sería directa. Veamos ahora acá. Tenemos el ejemplo de una inversa. Tenemos aquí que es inversa, pero nosotros vamos a dar el ejemplo. Entonces aquí podríamos dar el siguiente. Número de personas y la cantidad de tiempo para realizar un trabajo. Este es como el ejemplo que estábamos viendo en la regla de 3 que estaba en su libro. ¿A qué se refiere esto? En este caso, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de un trabajo, pongamos el ejemplo de pintar una casa. Pongámosla en base a la siguiente situación. Una persona va a tardar un día en pintar una casa. Pero ¿qué pasa si aumentáramos a las personas? En este caso, si fueran 2 personas, ya no se tardarían un día, se tardarían medio día. Entonces,
A mayor cantidad de personas, menor el tiempo para realizar un trabajo. O vean como una magnitud aumenta y la otra disminuye. A eso se refiere una proporcionalidad inversa. Una de las magnitudes va a aumentar y la otra va a disminuir. A diferencia de la directa, que ambas aumentan o ambas disminuyen. Aquí no. Una aumenta y la otra disminuye. Muy bien, entonces veamos la siguiente. Nos dice billetes de lotería y la probabilidad de ganar un premio. Esta sería directa o inversa. Veamos entonces. Entre más billetes de lotería se compren, ¿qué pasaría con la probabilidad de ganar un premio? En este caso sería mayor. Por ejemplo, si una persona entre más billetes compre, más va a ser la probabilidad de ganar un premio. Entre menos billetes compre, menor va a ser su probabilidad de ganar. Entonces, esto sería una proporcionalidad de forma directa, ya que ambas aumentan o ambas disminuyen. Vamos ahora acá, el ejemplo de una que sea directa. Veamos cómo podemos complementar esto. Por ejemplo, número de ventas y la ganancia de una persona. Por ejemplo, si una persona tiene un local de ventas o la persona vende algún tipo de producto, entre más productos venda, mayor va a ser su ganancia. Pero entre menos producto venda, menor va a ser su ganancia. Entonces vemos que ambas disminuyen o ambas aumentan. Eso nos da una proporcionalidad directa. Muy bien, entonces recordemos brevemente. Proporcionalidad directa se refiere que las dos magnitudes aumentan o disminuyen. Y la proporcionalidad inversa nos indica que una magnitud aumenta y la otra disminuye. Muy bien, entonces con eso ya podemos continuar con los demás ejemplos. Continuamos entonces. Muy bien, entonces ahora continuemos acá. Proporcionalidad inversa, porque se invierte una razón. Vean acá, repasemos nuevamente el problema. Si 8 obreros realizan un trabajo en 24 días, ¿en cuántos días harán el mismo trabajo de 2 obreros? Vean que aumenta el número de obreros, que quiere decir que el tiempo de trabajo se va a reducir. Entonces eso es una proporcionalidad inversa. Cuando nosotros hablamos de una proporcionalidad inversa, quiere decir que una de estas se va a invertir. Entonces, ¿cómo nos va a quedar buscando acá? Tendríamos que multiplicar el 8 por el 24 y dividirlo entre 12. Como está acá, 8 por 24 entre 12. Y eso nos va a dar 192 sobre 12 y eso nos va a dar como resultado 16. Entonces acá nos queda la respuesta. El mismo trabajo es realizado en 16 días por 12 obreros. Muy bien, es importante dar la respuesta acorde a lo que se nos está preguntando, no solo dar un número como tal, ya que un número puede representar diferentes cosas. Siempre debemos relacionar la respuesta acorde a lo que se nos está preguntando. Muy bien, hay diferentes formas de realizar lo que es la regla de 3. Vamos a ver aquí una y vamos a ver después en los ejemplos otra forma de realizar exactamente el mismo tema, pero con diferente procedimiento. De ahí ustedes escogerán con cuál de los dos prefieren trabajar, ya que ambos dan exactamente las mismas respuestas. Veamos el siguiente, dice Julio resuelve 25 multiplicaciones en 15 minutos. La pregunta es, ¿cuántas multiplicaciones resolverá en una hora si mantiene el mismo ritmo? Tenemos entonces acá análisis y dice que es proporcionalidad directa. Veamos por qué. Dice que si resuelve 25 multiplicaciones en 15 minutos y nos dice que ahora en una hora ¿cuántas va a resolver? Si aumenta el tiempo, entonces va a aumentar el número de multiplicaciones que resuelve. Por lo tanto es directa, ya que ambas magnitudes están aumentando. Entonces, identificamos aquí las dos magnitudes, en este caso las multiplicaciones y los minutos. Así como acá, las magnitudes son obreros y días, en base a lo que se nos está preguntando, aquí también. Una magnitud van a ser las multiplicaciones, el número de multiplicaciones, y la otra magnitud va a ser los minutos. Muy bien, entonces veamos acá. Es muy importante tener claro la equivalencia que tengan los minutos en una hora, ya que aquí estamos trabajando con minutos y aquí se nos dice una hora. Muy bien, entonces veamos acá. Como es directa, no invertimos ninguna de las proporciones, las trabajamos tal y como están. No hay necesidad de estarlas invirtiendo, ya que esto se trabaja de forma directa. Únicamente invertimos una proporción cuando trabajamos con proporciones inversas. Cuando son directas, no. Entonces tenemos acá 25 es a x como 15 es a 60. Aplicando la propiedad de las proporciones nos queda que x va a ser igual a 25 por 60, todo esto dividido 15. Aquí nos queda 1500 dividido 15 y eso nos va a dar 100. Entonces la respuesta nos queda: Julio resuelve 100 multiplicaciones en una hora. Ahora,
¿De dónde salió este 60? Este 60, recuerdan acá, que nos dice que es una hora. Una hora está compuesta por 60 minutos. Entonces tenemos acá 25 multiplicaciones en 15 minutos. ¿Cuántas va a resolver en una hora? Y una hora tiene 60 minutos. De ahí es donde sale el 60. Muy bien, entonces tenemos acá. Básicamente, una regla de 3 consiste en hallar el cuarto término de una proporción. A es a B, como C es a D. Y aquí nos quedan las diferentes formas de encontrar cada una de las variables que podemos llegar a tener. A, B por D sobre C, B, A por D sobre C, C, A por D sobre B y D, B por C sobre A. Muy bien, entonces vamos a resolver un par de ejemplos de estos. Muy bien, vamos a resolver los siguientes dos problemas. Estamos en la página 101. Tenemos acá actividad 2. Resuelva las situaciones aplicando regla de 3 simple. Un granjero tiene 450 gallinas y maíz para alimentarlas durante 15 días. Si vende la tercera parte del total de las gallinas, ¿durante cuánto tiempo podrá alimentar al resto de las gallinas? Muy bien, vamos a resolver entonces nuestro problema, en este caso el inciso A. Repasemos nuevamente qué dice el problema. Nos dice, un granjero tiene 450 gallinas y maíz para alimentarlas durante 15 días. Si vende la tercera parte del total de las gallinas, ¿durante cuánto tiempo podrá alimentar al resto de las gallinas? Muy bien, entonces, veamos acá. Primero debemos identificar qué magnitudes son las que nosotros conocemos. En este caso, nos dice que tiene 450 gallinas, entonces una de nuestras magnitudes serán las gallinas. Y nos dice que tiene para alimentarlas durante 15 días, quiere decir que nuestra otra magnitud serán los días. Muy bien, entonces, esta será otra forma de poder resolver lo que es la regla de 3 simple. Entonces vemos que aquí, a diferencia de como lo vimos en los ejemplos anteriores, ahora vamos a tener las magnitudes ubicadas de esta manera. El proceso es básicamente bastante sencillo, no requiere mayor procedimiento, únicamente de ubicar bien qué es lo que nosotros vamos a necesitar. Entonces, veamos acá, nos dice lo siguiente, que un granjero va a tener 450 gallinas y para eso va a tener alimento para 15 días. Muy bien, nos dice que vende la tercera parte de las gallinas, quiere decir la tercera parte. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a tomar este 450 y lo vamos a dividir entre 3. Esto nos va a dar como resultado 150. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. A las 450 gallinas le vamos a restar las 150 y esto nos va a dar un total de 300. Quiere decir que él se quedó con 300 gallinas y aquí entonces va a ir lo que nosotros estamos buscando. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer el análisis. Con 450 gallinas tenía alimento para 15 días. Si se reduce el número de gallinas, el alimento en este caso tendrá que alcanzar para más días. Entonces vemos que esta es una proporcionalidad que es inversa, por lo tanto vamos a invertir los que tenemos aquí, el 15 y el X los vamos a invertir, quedándonos entonces de la siguiente manera. Muy bien, ya los invertimos, entonces ahora vean que X nos quedó arriba y el 15 nos quedó abajo, fue el cambio que hicimos, invertirlo. Entonces ahora ya podemos encontrarlo. Lo que hacemos es proceso simple, multiplicamos en diagonal y dividimos por el que queda solo. Entonces la X nos va a quedar de la siguiente manera, sería 450 por 15 dividido entre 300. Entonces nos va a quedar 450 por 15 nos va a dar como resultado 6750. Esto dividido entre 300, esto nos va a dar como resultado 45 medios y esto lo podemos expresar como un decimal, quedándonos aquí entonces 22.5. La respuesta quedaría entonces que tendría el alimento para 22.5 días. Ahí tendríamos entonces la respuesta a este problema. B.
Los mayas se desplazaban hacia algún punto del señorío recorriendo 35 kilómetros por día. La mayoría viajaba a pie, cargando sus armas. ¿Cuántos días les tomaba a estos guerreros? Una distancia de 500 kilómetros. Muy bien, entonces vamos a resolver el siguiente, el inciso B, y vamos a darle lectura nuevamente. Nos dice, los mayas se desplazan hacia algún punto del señorío recorriendo 35 kilómetros por día. La mayoría viajaba a pie cargando sus armas. La pregunta es, ¿cuántos días les tomaba a esos guerreros una distancia de 500 kilómetros? Muy bien, entonces nuevamente identificamos en este caso nuestras magnitudes y nos dice que los mayas se desplazaban hacia algún punto recorriendo 35 kilómetros por día. Aquí tenemos nuestra primera magnitud, que serían los kilómetros. Y nos dice que es por día. Esta sería nuestra segunda magnitud, en este caso, días. Muy bien, entonces nos dice que cuántos días les tomaba recorrer 500 kilómetros. Veamos entonces, nuestra primera magnitud serían los 35 kilómetros, que eso lo recorren en un día. La pregunta es, ¿cuánto se van a tardar en recorrer los 500 kilómetros? Muy bien, ya identificamos entonces. Ahora vamos a ver la relación, si es directa o inversa. Para eso vamos a tener el análisis. Dice que en 35 kilómetros se hacían un día. Quiere decir que si aumentan los kilómetros por recorrer, ¿qué va a pasar con los días? En este caso, también van a aumentar. Por lo tanto, establecemos que es directa. Muy bien, entonces al ser directa no vamos a invertir nada, lo vamos a trabajar de esta forma. Entonces, nuevamente hacemos el mismo procedimiento. Vamos a multiplicar en diagonal y vamos a dividirlo por el que está solo. Quedándonos entonces el valor de x de la siguiente manera. Sería 500 por 1 dividido entre 35. Entonces, veamos cómo nos va a quedar. 500 por 1, eso nos va a dar 500. Y esto entre 35. Veamos entonces cómo nos quedaría acá. 500 dividido 35, eso nos va a dar como resultado 100 sobre 7. Pero como aquí podemos trabajarlo con decimales, entonces pasando este decimal nos quedaría 14.29 aproximado. Entonces, ¿cuántos días les va a tomar? La respuesta sería que les tomará 14.29 días. Y esta sería entonces la respuesta a este problema. Las respuestas entonces nos quedarían de la siguiente forma. Vamos a resolver los 4 incisos que están en la página 101. La primera, pues eso ya lo resolvimos en nuestros ejemplos y vimos que aquí nos va a quedar que las podrá alimentar durante 22.5 días. En el B, vimos que va a ser entonces un aproximado de 14.29 días. Muy bien, entonces pasemos ahora a la siguiente. Tenemos el inciso C. Para averiguar cuántos kilómetros recorría mi auto con un galón de gasolina, llené el tanque antes de viajar al puerto de San José. Al llegar al puerto volví a llenar el tanque y necesité 3.5 galones para llenarlo. La distancia recorrida es de 108 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros recorre mi auto por cada galón de combustible consumido? La respuesta acá pues va a ser 30.86 kilómetros por galón. Eso es lo que va a recorrer. Muy bien, acá lo único que hicimos pues fue trabajar la misma forma, la regla de 3. Analizamos si eran inversas o si eran directas y en base a eso pues obtuvimos nuestra respuesta. Inciso D. Un empleado que trabaja 6 horas diarias recibe como salario 1.420.42 quetzales por mes. El dueño de la fábrica le ha comunicado que la empresa aumentará su horario de trabajo en 2 horas diarias. La pregunta es, ¿cuánto recibirá con el nuevo horario de trabajo? Nuevamente hacemos el análisis, si son directas o inversas, aplicamos la regla de 3 y esto nos da como resultado, con el nuevo horario recibirá 1.893.89 quetzales. Muy bien, entonces, con esto damos por concluido la clase del día de hoy. Por favor, cualquier duda me la hacen llegar por medio de la plataforma. Espero que tengan un excelente día.